Hola a todos, bienvenidos a este video, el cual es mi proyecto final de la unidad de aprendizaje de ciudadanía mundial. Comenzaré explicando o dando un poquito de historia acerca del concepto de ciudadano o ciudadanía, pues obviamente a lo largo de la historia. Por aquí les dejo el concepto de ciudadano actualmente, el cual dice que es una persona que se considera miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometidos a un cierto tipo de leyes. El concepto de ciudadano hace alusión a que ejerce su ciudadanía. Esto es básicamente lo que significa, pero remontémonos a la historia. ¿Dónde surge o dónde se da este concepto? Pues bien, se remonta a orígenes del siglo V a.C. en la antigua Grecia, donde pues gracias a la implementación de un gobierno democrático se comienza a dar lo que sería el concepto de ciudadano en aquel entonces. Posteriormente esto se da en Roma, el cual pues el concepto de ciudadano o lo ciudadano surge a partir de los mismos derechos que otorgaba el Estado en aquel entonces. En Grecia era considerado ciudadano solo los varones libres y nacidos de padres y madres, obviamente también grecos, y estos debían tener una mayoría de edad, la cual era 21 años. En Roma, por otro lado, el ciudadano se consideraba desde el nacimiento, o también se podía obtener el título de ciudadano por cohesión, man, manumisión, y este derecho a ser ciudadano se extendía en todo lo que sería el Imperio Romano. Pasemos al siguiente tema. Pasamos con la siguiente parte del video, que viene siendo los cambios sociales de la edad moderna y pues su propiciación de visiones nuevas, obviamente en la identidad o en los individuos. En este caso, para hablar de estos cambios sociales, tenemos que tener el concepto de qué es un cambio social. Un cambio social indica una modificación de la estructura de una sociedad en relación a sus normas, valores, relaciones políticas o formas de gobierno. Un cambio social puede presentarse tanto como un proceso social, como una tendencia social o una modificación conductual estructural. En este caso tenemos cambios ideológicos, sociales, políticos, económicos, educativos, entre otros. Para hablar de cambios sociales en la edad moderna, me gustaría dar a conocer tres movimientos que son, o más bien ya los conocemos, los cuales son los siguientes, que es el Renacimiento, que fue un movimiento cultural y ideológico iniciado a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, que buscaba poner las ideas del humanismo a lo más alto. Marca obviamente el fin de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna. Como ven, hay imágenes, las características de este movimiento del Renacimiento, pues son básicamente que el Renacimiento tenía como característica principal plasmar en todos los ámbitos las ideas humanistas, las cuales estaban muy apegadas o relacionadas a lo que viene siendo pues el conocimiento, los valores o carpe diem, la estética, el arte, la ciencia, el desarrollo económico, social, científico, etcétera, etcétera, como aquí podemos ver. Posteriormente viene otro movimiento que conocemos como la Ilustración. Este movimiento pues se denomina Ilustración o se denomina un movimiento intelectual, cultural, ideológico, político que surgió en Europa y tuvo su gran auge en el siglo XVIII. Este fue llamado el siglo de las luces ya que pues hacía que la razón estuviera por encima de todo, en este caso, pues que un gran cambio social de llevar a las creencias religiosas a la búsqueda del conocimiento a partir de la razón y de los mismos, pues de las mismas ideologías o pensamientos humanos, por así decirlo. Aquí tenemos más o menos el gran cambio que dio la ilustración, que fue bajo el dominio de la razón del hombre, se plantean nuevas interrogaciones y pues ahí vienen las interrogaciones debidas. Pasemos al último movimiento, que es el que, bueno, las características primero de lo que sería la ilustración. Como ahí ven, el exceso de razón, pensamiento libre, búsqueda de conocimiento, eh, cambios culturales, sociales, ideológicos, religiosos, políticos. El siguiente cambio o el siguiente movimiento que pues es el que vivimos hoy en día, que es la era digital y de la información, el cual obviamente sabemos que a partir de las tecnologías de la información y de la comunicación, pues dio un gran auge para que
un gran cambio social o grandes cambios se fueran dando en sí, como hoy conocemos que ya hay tantos cambios sociales que pues existe la multiculturalidad, existe también la globalización, de hecho gracias a la era digital se dio la globalización, entonces esto fue un gran cambio radical, de hecho se dice que el siglo XXI fue el siglo donde más cambios radicales, más cambios sufrió la humanidad, gracias tanto a las tecnologías como a los nuevos avances científicos, a los nuevos avances tecnológicos y a todo lo demás que pues que conlleva este aspecto. Pasemos a la siguiente parte del video. Otro de los temas a tratar en este video es acerca de los conflictos sociales que se han surgido a lo largo de la historia. En este caso, solamente voy a mencionar como los principales o los más grandes que ha habido en la historia, los cuales obviamente sabemos que un conflicto afecta a todos o a toda la población o ciertamente a todo un grupo de personas de una nación o incluso mundiales, como lo vamos a ver ahorita pues creando todo tipo de cambios y problemáticas, tanto económicas, políticas, sociales, ideológicas, entre otras. El primero es la Primera Guerra Mundial. Como sabemos, esta guerra duró 4 años y se disputó entre varias naciones y es conocida como la Primera Gran Guerra. Tenemos el bando que fue la Triple Entente y el bando que fue la Triple Alianza. Ahí vemos cuáles países fueron participantes y pues sus principales características del conflicto, que más que nada se dio a partir de varias revueltas, varios problemas que traían ya arraigados los países y pues detona una guerra. La segunda es la Segunda Guerra Mundial, la cual pues se dio gracias, o más bien se dio por la repercusión de lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial, que fue por ejemplo el Tratado de Versalles, que Alemania se quedó básicamente pues sin nada, con una gran deuda a otros países. Entonces eso fue lo que llevó en este caso, al partido nazi a volver a retomar una guerra contra todos, por así decirlo. Y fue el segundo conflicto más grande en toda la historia. Tenemos igual dos aliados, que fue el Eje, el Frente Aliado o el Frente Constitucional, si mal no recuerdo. La Guerra Fría fue otro de los más conflictos más grandes, incluso más largo que los anteriores, el cual duró de 1947 a 1991, y pues básicamente fue una guerra entre literal dos países, la Unión o dos naciones, la Unión Soviética y Estados Unidos. Más que una guerra armada, fue una guerra por ver quién era mejor o ver quién avanzaba más en diferentes ámbitos como el científico, llegar incluso al espacio, como una carrera espacial, también por ver quién tenía la mejor política. En sí fue la lucha de lo que sería el comunismo contra el socialismo. Y actualmente pues hay otros conflictos que están actuales o que pues han afectado en varios ámbitos al mundo o globalmente de cierta manera, como es la guerra de Yemen, la guerra de Siria y la guerra de Irak. Siguiendo con los temas del video, lo siguiente es multiculturalidad e interculturalidad. Hay que dejar claro que estos conceptos no son lo mismo, pero sí tienen relación entre sí. La multiculturalidad es cuando existen varios o diversos grupos o culturas en un mismo lugar o espacio. Además de que en esto se promueve el derecho y el respeto de cada una de estas culturas. A su vez, esto no significa que por estar en el mismo lugar van a interactuar o van a tener más bien una influencia entre sí. Mientras tanto, la interculturalidad, esto va más en relación a lo que serían los grupos y culturas cuando interactúan y se comunican entre sí. De esta forma, esto reconoce lo que serían las culturas y grupos de una forma igualitaria, llevando interacciones más democráticas, respetuosas y tolerantes. Esto más que nada, la interculturalidad se puede definir entonces como el proceso de interacción e intercambio de todo tipo entre culturas. Siguiendo con el video, los siguientes son globalización e neoliberalismo. La globalización viene siendo o es un proceso histórico mediante el cual se ha integrado a todos a nivel mundial en ámbitos como el económico, el político, el social, el cultural, entre otros, y que esto ha convertido al mundo en un lugar más de interacción mutua o interconectado. El neoliberalismo es un concepto más complejo que de hecho no tiene una definición como tal,
pero se podría decir que es una ideología política y económica resultante de la transformación del liberalismo que ya conocíamos. Esto está ligado más que nada más al capitalismo actual y también pues se puede decir que surgió en el siglo XX. Por esto el liberalismo busca más que nada el libre comercio respaldado en un estado fuerte, por así decirlo, pero el comercio está más enfocado a lo que sería pues el sector privado. Las identidades, la identidad nacional y la identidad global. Bien, por identidad nacional vamos a entender más como obviamente formar parte de un país, de un grupo. Entonces es la identidad con la cual una persona se identifica o se construye por haber nacido en una nación o por sentirse parte de la misma, o bien también por haber tenido lazos de tipo cultural, étnico, ideológico o simplemente de pertenencia a esa nación. Obviamente se va más enfocado a lo que sería un país o de donde naciste, por así decirlo. La identidad global va más allá, ya que es una identidad que todos tenemos hoy en día en común, gracias obviamente a la globalización. Esta pues más que nada se centra en las ideas globales que tenemos todos en común y sobre todo por las problemáticas o para resolver las problemáticas que afectan mundialmente a las personas, de alguna manera repercuten en todo el mundo. Y obviamente también la identidad global se preocupa por la resolución de esas mismas problemáticas. Entonces, una se preocupa por lo nacional y la otra se integra a lo global, o más bien se preocupa por aquello que afecta a todo el mundo. Por último, yo creo que sí podemos ser ciudadanos del mundo o pertenecer a la ciudadanía mundial, pero siempre y cuando no desatendamos o no dejemos de lado nuestra identidad y ciudadanía nacional, ya que pues en cierto punto ya todas las personas contamos con una ciudadanía global, incluso sin habernos dado cuenta, ya que pues esta la adoptamos de cierto modo, ya que pues los sucesos, conflictos, problemáticas, entre otras cosas que están en común en el mundo, une de cierta forma a las personas, haciendo que se preocupen de forma global por las situaciones que están viviendo o las situaciones que hay alrededor del globo. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es el calentamiento global, que es una problemática que nos afecta a todos, y varios países y naciones ya están y ya han hecho cosas para pues erradicar o disminuir el calentamiento global de cierta forma, y pues es un ejemplo de ciudadanía global o ciudadanía mundial. Esto no quiere decir, como repito y reitero, que por ser ciudadano del mundo debas de dejar de lado pues lo que sería tu ciudadanía mundial o de un grupo, sino que mientras una se encarga de preocuparse por lo nacional, la otra se encargue de preocuparse por aquello que está a nivel global. Entonces pues sí podemos hacerlo de una manera eficaz y concreta, siempre y cuando no dejemos de lado nuestros orígenes ciudadanos y nacionales, y ya que son igual o más importantes que la ciudadanía global. Y pues esto es algo que ya hacemos involuntariamente y que seguiremos haciendo cada vez más con frecuencia y con conciencia.